la doctrina verdadera. De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Para muchos o para algunos, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesucristo es también el Hijo de Dios. Para otros, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Salvador del mundo y el puente para llegar al Padre. Entonces, la Biblia dice en 2 de Juan, verso 9, si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea que la garantía para que una persona tenga al Padre y tenga al Hijo es que persevere en la doctrina de Jesucristo. Si no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. O sea que cualquier enseñanza fuera de la de Jesús no tiene validez cuando el Señor es el jefe, el Señor es el Salvador y es el que trajo el Evangelio acá. O sea que la última palabra siempre la va a tener Jesús. La última palabra, el tesoro más preciado, siempre la va a tener Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, Jesús es el pan de vida, Jesús es la sal de la tierra. Por lo tanto, es Él, la enseñanza de Él, es la que tiene que edificarnos y la que tiene que colocarnos a nosotros como creyentes sólidos. Él es la fuente de agua viva, pero también es el fundamento. Jesucristo es la base fundamental de cualquier cristiano, cualquier religión, cualquier secta, cualquier creencia que no esté fundamentada en la enseñanza de Jesús es una herejía, es una secta, no es una iglesia. A Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Uno, Jesús estaba en la tierra y Él le dice a los discípulos que oren al Padre que está en los cielos. Jesús no está mintiendo, Jesús está dando a entender de que hay alguien en los cielos por encima de Él y que es invisible, está en los cielos. No hay que confundir con que Dios estaba en Jesús o que Jesús dice que está en el cielo. Cuando Jesús dice que Dios estaba en Él, es porque Dios es espíritu y Él es omnipresente y Él puede estar en todas partes. Y Él está en aquellos que le siguen, aquellos que le adoren y lo determina como su casa, como su templo, como su morada. Todo cristiano que le sirva a Dios, todo creyente que le sirva a Dios, Dios está en Él. Su cuerpo es el templo de Dios. Otra palabra que enseñó Jesús, y Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿quién le dio esa potestad? La potestad se la da a alguien más poderoso que Él. La potestad se la da a alguien que está por encima de Él. Juan capítulo 14, verso 28. Jesús dice que su Padre es mayor que Él, dando a entender de que ningún padre puede tener la misma edad que el Hijo como tal, ni siquiera la misma autoridad como tal, como padre, como autoridad de casa. Entonces Jesús da una palabra y esta palabra es la que da el Maestro. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulo. Esta palabra y hacer discípulo no es un favor, es una orden que está dando el Señor. Y hagan discípulos bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ahora, ¿qué enseñó Jesús? Jesús le dice a los discípulos que enseñen todas las cosas que Él ha enseñado. De allí para adelante, lo que hagan ellos ya no es responsable el Señor. El Señor les dio una orden a los discípulos, aunque ellos siempre eran humanos, siempre eran personas que eran humanos, que tuvieron hasta errores, que tuvieron hasta fallas entre los discípulos. Algunos peleaban, algunos habían contradicciones. Pedro en ocasiones era una persona que era, si podemos decirlo así, como hipócrita, y la Biblia dice que Pablo tuvo que reprenderlo. O sea, hubieron creyentes que no
fueron perfectos del todo, que ellos se perfeccionaron en el camino como tal, pero que tuvieron errores, porque es que el único que no tuvo errores acá es Jesús, porque Él fue el que vino a darnos el modelo de vida y el modelo a seguir, y Él fue el que nos trajo la paz y la salvación a nuestras almas. Jesús dice en Juan capítulo 14, en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dio unos mandamientos claros, el cual el creyente debe guardar. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro significa plural. Él no dice, yo me voy a ir al cielo, me voy a convertir otra vez en espíritu invisible y voy a venir y voy a ser su consolador. No, Él dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador en mi nombre. Ahora, dando a entender de que después que Jesús ascendió a los cielos, el Padre enviaría al Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no le conoce. Solamente le conocen aquellos que hoy en día conocen la palabra del Señor. Cristo dice en Juan 14:31 que el Padre fue el que lo mandó. Entonces, si Cristo Jesús dice que el Padre fue el que lo mandó, ¿quién soy yo para decir que Él se mandó Él mismo? Entonces no cabe en la enseñanza de Jesús. Jesucristo es el que trae la enseñanza original para que el creyente le crea a Él. Si alguien no le cree y le busca algún pero a la enseñanza de Jesús, entonces está envanecido. Entonces no tiene la gracia de Dios, ni siquiera conoce a Jesucristo. Cristo dice en Juan capítulo 15, verso 15, que todo lo que Él habló, lo oyó acerca del Padre. O sea, dando a entender de que el Padre también tiene una boca, dando a entender que el Padre tiene una boca diferente a la de Jesús, que no es una sola boca. Porque cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el bautismo de Él, Dios habló, el Padre habló de los cielos, produjo una voz, lo cual le dijo, este es mi Hijo amado. Jesús no tiene por qué engañar a la gente y no tuvo necesidad de eso porque sería contado como pecado. Entonces Él da a entender de que el Padre tiene una boca y que Él le oyó. Cristo dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. En Juan capítulo 16, verso 28, Jesús dice que Él salió del Padre y que volvería a Él. O sea, Él salió del Padre. Al Él salir del Padre, quiere decir que el Padre siguió existiendo. El Padre siguió existiendo. Él salió y se convirtió en verbo, en carne humana. Pero Dios siguió siendo Dios. En Juan capítulo 17, verso 3, Jesús reconoce en su oración y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Jesús dio a entender de que el único Dios verdadero era el Padre y que Él solamente era el enviado de Dios. Jesús dice en Juan 17:5 y le dice en oración al Padre que lo glorificara a Él con aquella gloria que Él tenía antes que el mundo fuese. Jesús dio a entender en su oración, en su agonía, que por favor, que después de este trago amargo, después de esta copa que no quería beber, pero que se sujetaba a la voluntad del Padre, que Dios lo restaurara otra vez y le diera el privilegio de tener la misma gloria que tenía con Él antes que el mundo existiese. Dios te bendiga.